Buenas, profesor. Como sabemos, los sindicatos en la organización tienen el deber de no solo de velar por los derechos de los trabajadores, sino también de buscar las condiciones propicias en el ambiente laboral. Ahora bien, ¿el sindicato trabaja en conjunto con el comité laboral? Bueno, dice que podrá reunirse, pero realmente si nosotros vemos las facultades que tiene el Comité de Seguridad y Salud Laboral son muy superiores a las que puede existir en el sindicato, excepto que estén enunciadas aparte en la convención colectiva. ¿Ok? Porque el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo se rige por la ley orgánica y sus facultades están muy descritas. Quiero decirles con esto que los comités de seguridad y salud laborales son entes que tenemos que aproximarnos mucho a ellos como empleador o empleadora porque tienen unas facultades muy amplias y muy poderosas que de no cumplir o de existir un distanciamiento del empleador o empleadora le puede generar problemas inclusive en su proceso productivo. Pero evidentemente en materia de seguridad y salud laboral, la ley establece que quien marca la pauta es el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Ok, ahora bien, una pregunta para la profesora Silvia. ¿Existe un programa de psiconeuroinmunología lingüística para las personas que tienen un puesto de trabajo que tiende a tener dolencias físicas posteriores? Tú puedes, o sea, dependiendo, no te copio bien la pregunta, pero tú puedes, y voy a usar un poco lo que el profesor estaba señalando, identificar la persona que vas a reclutar. Cuando haces el proceso de selección, determinas de alguna manera si esa persona viene con ya dolencias o lo que llamamos enfermedades preexistentes. Cuando ya tú tienes un cuadro de enfermedades preexistentes, ya tú más o menos puedes utilizar el PNL para determinar de alguna manera, ¿ok?, si la persona puede tener problemas o trae problemas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y eso te puede decir, y entonces ahí sí lo casamos con la parte ergonómica y con la parte de seguridad social, de seguridad industrial, y entonces tú puedes decir, esta persona no puede ir a este sitio de trabajo. Un ejemplo, si yo tengo un puesto de trabajo que maneja mucha presión de trabajo o mucho volumen de gente y la persona va a estar bajo presión, obviamente el candidato que me tengo que buscar es una persona que maneje presión. Si yo me consigo con un candidato que estoy seleccionando y me fascina el candidato, pero la persona está manejando gastritis, ¿ok?, maneja ansiedad, maneja nervios, obviamente esa persona yo no la puedo colocar en esa posición. Tengo que reclutar otra persona que sí me cumpla con las características de la posición. Y así se compasa PNL un poco con la parte de seguridad industrial y con la parte de ergonomía. ¿Ok? Agradecemos nuevamente la presentación del doctor Garrido y muchas gracias, doctor, por su colaboración y por estar esta tarde aquí. Vamos nuevamente a culminar nuestro ciclo de conferencias con la conferencia de la doctora Marines Collado, quien nos va a versar hoy sobre el liderazgo transformacional. La doctora Marines Collado es técnico superior en Administración y Ciencias Comerciales, es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Zulia, es magíster en Gerencia de Empresas, mención Gerencia Financiera de la Universidad del Zulia y tiene un doctorado en Ciencias Gerenciales, mención Gerencia de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Su experiencia laboral ha sido en la Universidad del Zulia desde el enero del 2002 hasta la fecha como docente adscrita al programa de gerencia de empresas nivel maestría, posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es docente adscrita al programa Contaduría Pública nivel especialización. También es docente adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En la urbe, su experiencia ha sido desde el 2001,
en el Decanato de Ciencias Administrativas, específicamente en la Escuela de Relaciones Industriales, y en el Decanato de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Industrial como profesora titular. Vamos a darle entonces la bienvenida a la doctora Marina Collao, quien hoy va a disertar sobre el liderazgo transformacional. Un saludo a mis compañeros desde hace muchos años, colegas profesores, con los cuales comparto día a día, y para ustedes, apreciados alumnos y alumnas. Comienzo mi exposición. El tema de mi ponencia es liderazgo transformacional, hacia un liderazgo auténtico, basado fundamentalmente en dos aspectos relevantes hoy en día, como es la ética y la confianza. Una breve síntesis para ir de lo general a lo particular. Y en esta síntesis comenzamos que el liderazgo es un término que ha estado cargado de adherencias gerenciales y muy alejado de lo que son los valores organizacionales. Las primeras aportaciones en los estudios de liderazgo radican fundamentalmente o están orientadas hacia el estudio de los rasgos o características de la personalidad. Posteriormente, la tendencia es quizás dejar un poquito de lado lo que son las características o rasgos de la personalidad y moverse de modelos técnicos, estructurales, jerárquicos, para ir hacia nuevos enfoques más relacionados con la actualidad. Movernos hacia enfoques que enfaticen aspectos tan importantes como es la cultura, como son los valores y como es el compromiso. En los años 1990, es cuando surge la noción o la primera noción de lo que es el liderazgo transformacional. Como un nuevo estilo, una nueva concepción, un nuevo enfoque. Quizás nace este liderazgo transformacional en el seno mismo del mundo empresarial. Este nuevo liderazgo transformacional tiene un poco de los otros estilos conocidos por ustedes, como es el estilo carismático, es transformativo, más flexible e inclusivo y obviamente comunitario y fundamentalmente democrático. En lugar de acentuar la dimensión de influencia en los seguidores en la gestión, se enfoca en quizás establecer una línea donde se ejerza un liderazgo basado fundamentalmente en símbolos. Y ustedes preguntarán a qué se refieren los símbolos o significancias, como son los valores corporativos, como es la moral de los trabajadores y como también es el compromiso. Y un aspecto importante, la visión. Y esa visión tiene que ser compartida, no es una visión del gerente, es una visión compartida entre el gerente y todo y cada uno de los miembros de la organización. Los investigadores que se han abocado a enfatizar lo que es el liderazgo transformacional dicen que es el ideal para las organizaciones que aprenden. Para este tipo de organizaciones que aprenden, este tipo de liderazgo es fundamental
porque las metas son fundamentalmente no del gerente, las metas son compartidas y las metas son comunitarias entre los directivos y entre los empleados. Quizás es la gran particularidad. El liderazgo como proceso cultural. En las primeras investigaciones de liderazgo se abocan fundamentalmente a estudiar un liderazgo basado en los rasgos y características de la personalidad del líder y las relaciona para lograr si realmente la teoría de rasgos permite a ese líder lograr el liderazgo eficaz. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el aspecto fundamental? El liderazgo eficaz. Permiso. Esas investigaciones posteriormente de la teoría de rasgos, que hasta ese entonces se fundamentó que esa teoría era válida y que los rasgos de la personalidad, que son algo innato en cada uno de ustedes, que los tienen que autodescubrir, les puede fundamentalmente ayudar a tener éxito, pero no les garantiza el éxito, a menos que lo complementen con otros tipos de habilidades. Posteriormente o progresivamente, el foco de atención se desplaza a las conductas, dando origen a las teorías de conducta y de los estilos de liderazgo, que subyace la idea fundamental que los seguidores alcanzarán un buen trabajo si y solo si el líder determina un estilo particular de liderazgo. Y eso va a estar en función del nivel de madurez y de disposición de los líderes. De ahí surgen lo que son las teorías, obviamente, conductuales. Posteriormente, aparecen otras teorías, la preocupación por los contextos. Esta preocupación por los contextos rodea lo que es la conducta y rodea también los estilos de la conducta. Es decir, estudia fundamentalmente las coordenadas contextuales en las que se desempeña el trabajo, dando origen a dos teorías: las teorías situacionales y contingenciales. Un libro de liderazgo no habla por sí solo. Y a través de los 10 años investigando el liderazgo, solamente hay 3 teorías. La teoría de rasgos, la teoría de la conducta y la teoría de los contextos, que son las teorías situacionales o contingenciales, que se complementan. Esas son las 3 únicas teorías. Pero vamos a ver más adelante, donde consideran el concepto de líder como alguien que ocupa puestos formales. Cuando hablamos de puestos formales, hablamos en el ámbito organizacional. Es decir, el líder que tiene que demostrar en la organización comportamiento, habilidades y aptitudes. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de la organización. Y se considera la organización como un aparato organizativo cuya función es fundamentalmente razonable y predecible. Eso es todo. La estructura. La organización visto como estructura. Es una concepción en la que se presta más atención, la antes mencionada, al quehacer. Es decir, ¿qué habilidades, qué conducta debe demostrar el líder en un momento determinado? ¿Para qué? Para lograr la gestión eficaz. ¿Para qué? Para lograr los objetivos en la organización. ¿Eso es todo? No, eso no es todo, porque estamos abocados solamente al hacer. ¿Y dónde está el por qué lo hacemos? Que no es menos importante, es por qué lo hacemos de una u otra manera. Es ahí el dilema de hacer y el por qué ejercer un liderazgo. Posteriormente, y de ahí a medida que evolucionó lo que es la reflexión del liderazgo, se cuestionó y se reclamó el énfasis exclusivo del liderazgo
hacia los aspectos técnicos, olvidándose de variables o de dimensiones tan importantes como son la ética y la moral en el mundo de las organizaciones. Posteriormente, todo esto se enriquece enormemente al reconocer la clave que los procesos de liderazgo. Es decir, ¿qué tenemos que reconocer nosotros como aspectos clave en el proceso de liderazgo? Un líder que no solamente tiene que hacer, un líder abocado nada más a autodescubrir sus habilidades, sino que un líder cuyo rol que desempeña dentro de la organización debe estar abocado a tener identidad con su tarea e identificación con la tarea. Ese es un aspecto importante. No es lo que tú haces, el por qué tú lo haces. ¿Y cuáles son tus principios rectores de actuación dentro de la organización? Que deben estar todas nuestras conductas cargadas de valor. Ética, obviamente, y eso es fundamental. El compromiso que tienen los trabajadores para con la organización, pero es un compromiso con el rol, con la tarea. ¿Y qué es lo que hace fundamentalmente el líder? ¿Qué es lo que hace el líder para que de alguna manera pueda transformar comportamientos dentro de la organización? De ahí la importancia de la ética, porque el líder transformacional trata de cambiar comportamiento dentro de la organización. Y cuando hablamos de comportamiento, ¿qué queremos? Queremos obtener comportamiento de alto desempeño. Y eso redunda en los niveles de productividad de la organización. Pero no nos tenemos que preocupar de la productividad, sino de cómo cambiar una cultura. Y cuando el líder cambia comportamiento, cambia percepciones, motivaciones, intereses, cambia identidades, cambia creencias, no cambia personalidades y cambia actitudes. Quiere decir que tiene un marco moral muy importante, porque tiene que cambiar comportamiento. ¿En aras de qué? De cultivar una nueva cultura organizacional. Y eso solamente lo puede lograr el líder transformacional. El liderazgo transformacional. Hemos dicho anteriormente que tenemos que dejar de lado los aspectos técnicos, jerárquicos y estructurales y movernos y dejar esos viejos paradigmas y movernos hacia modelos y enfoques que están más acordes con el contexto, con la realidad. Valores, compromiso, visión, actitudes. Y eso nace alrededor de los años 1990, con el nombre Liderazgo Transformacional. Y como dijo anteriormente, nace en el mundo de las organizaciones, pero las organizaciones empresariales, fundamentalmente, no en cualquier tipo de organización, organizaciones empresariales. Ahora, para describir, nosotros tenemos estos autores, Burr, Bass y Braiman, pero fundamentalmente son estos dos autores que más enfatizan lo que es el liderazgo transformacional y donde más abajo señalan ambos autores que el liderazgo transformacional es un estadio superior al liderazgo transformacional. Entonces, nosotros tenemos este nuevo paradigma de liderazgo surge con Burns en 1978, hace algún tiempo. Pero nosotros tenemos que es Bass, que toma los enfoques teóricos del anterior autor y los operativiza, creando una línea de investigación que se llama liderazgo transformacional. Y donde este mismo autor, Bass, dice que el liderazgo transformacional nace del liderazgo transaccional.
Bueno, nosotros aquí vamos a hablar de liderazgo transformacional, pero resulta que ahora también me habla del transaccional. Vamos a ver y vamos a recordar qué es el liderazgo transaccional. Y tenemos, no lo voy a leer, dice simplemente las palabras clave, metas y rol de la tarea. El liderazgo transaccional está abocado a que los empleados alcancen las metas de la organización y que cada quien tiene un rol que desempeñar dentro de la organización y que cada quien tiene un cargo o un puesto que desempeñar dentro de ese mundo empresarial. Entonces está abocado fundamentalmente a alcanzar las metas. Tú estás ahí para alcanzar las metas y yo te contraté para que tú desempeñes una tarea, un rol. Punto. ¿Cuáles son esas dos características? Hacer concesiones a los intereses personales, es decir, tú trabajas y como contraprestación te pagamos un salario. Y la otra característica es la gestión por excepción, es decir, el líder interviene solamente cuando tiene que retroalimentar de manera negativa para corregir, para criticar y para sancionar. Ahora, para que se cumplan estos requerimientos y sobre todo la relación líder-seguidores, se convierte, el liderazgo lo dice la palabra, liderazgo transaccional, la relación líder-seguidores se convierte en una mera transacción contractual, basada fundamentalmente en intereses. Algo así como ejemplo, la relación costo-beneficio. Tenemos el liderazgo transformacional. Tenemos 3 definiciones. La primera, una señalada por Bass, donde fundamentalmente dice la consideración de que el líder ha de articular una visión. Y si el líder transformacional establece una visión, la particularidad de este estilo de liderazgo o este nuevo modelo o este nuevo paradigma es compartir esa visión con todos los colaboradores, obviamente. Acá el líder se preocupa de los seguidores, pero se preocupa de los seguidores de potenciar sus habilidades y de creer en ellos y de confiar en ellos. Igualmente acá, en esta definición, el líder tiene la particularidad de modificar ese comportamiento de las personas dentro de la organización, inspirándola, motivándola. Luego tenemos la definición de Braiman, donde básicamente es como muy teórica, pero también es una definición aplicable a lo que es el liderazgo transformacional. Pero acá los líderes transformacionales se olvidan de que los seguidores son personas, son seres humanos, no son superhombres, donde yo puedo conseguir lo que yo quiera. Es decir, lo que puede conseguir un liderazgo transformacional es que los seguidores son personas y a esas personas tienen que lograr incentivarlas para que se identifiquen con su tarea. Y no solamente que se identifiquen con la tarea, se identifiquen con la visión, con el compromiso con la organización y con la cultura de la organización. Es un aspecto importante. Igualmente nosotros tenemos acá la definición de Robin, una de las últimas definiciones en su último texto, que dice, los líderes transformacionales inspiran a quienes los siguen. Son aquellos líderes que inspiran a sus seguidores de tal manera que les hacen creer que pueden alcanzar cosas que ellos ni siquiera nunca se han imaginado. Eso es el liderazgo transformacional. Luego llegamos a las características de este tipo de liderazgo transformacionales.
tenemos una primera característica, influencia idealizada. ¿A qué se refiere esa característica? El líder debe proporcionar visión, debe compartir la misión, debe de alguna manera representar orgullo, respeto y confianza. Son las dimensiones clave de esa característica. La motivación inspiradora. El líder transformacional motiva. ¿De qué manera motiva? Comunicando grandes expectativas. Igualmente la estimulación intelectual, que no solamente es promover niveles de inteligencia, sino desarrollar en cada líder ese análisis de liderazgo tan importante. Y fundamentalmente la capacidad para que cada quien desde su puesto de trabajo pueda darle solución a los problemas. Tenemos posteriormente la consideración individualizada. Y ese es un aspecto fundamental dentro de la característica del líder transformacional. Da una atención individualizada a cada empleado, orientándolo y guiándolo, no cuando el líder lo necesita, sino cuando cada colaborador lo requiere y lo necesita. Es ahí que el seguidor considera y confía en el líder. Estas 4 características deben estar enmarcadas en unos aspectos muy importantes: los valores. Es decir, los medios de que se vale ese líder transformacional para alcanzar su objetivo, siempre y cuando las herramientas que utilice estén cargadas de valor. Entonces ahí hablamos de ética. El liderazgo transformacional atiende las preocupaciones y necesidades del desarrollo de sus seguidores. Obviamente, esa es la clave, atender las necesidades de los seguidores. Y hacerles entender también que si tienen preocupaciones pasadas, que todas las tienen, que cambien la visión o la percepción de esos problemas pasados y que traten de ver esos nuevos problemas que siempre van a estar de una manera distinta para que le puedan dar una solución. El líder transformacional inspira profundamente, extraordinariamente y motiva a los trabajadores. Los líderes transaccionales y transformacionales, ya sabemos lo que es la diferencia, no deben considerarse enfoques opuestos, sino que son enfoques que se complementan. Son enfoques que se complementan. Pero eso no quiere decir que tengan la misma importancia, porque el liderazgo transformacional nace o se construye sobre el liderazgo transaccional, porque es superior. Y porque con el liderazgo transformacional se conseguirían cosas o esfuerzos superiores que no los lograrían o no se lograrían solamente con el liderazgo transaccional. Tenemos ahora un modelo de liderazgo de rango completo. Este modelo, este modelo comprende los 2 estilos, transaccional y también, aparte de transaccional, el modelo, pues digamos, transformacional. ¿Y cómo nosotros podemos pasar del transaccional al transformacional? En primer lugar, tenemos acá nosotros una matriz pasivo ineficaz, eficaz, activo. Lograr un líder eficaz. Hacia allá vamos. ¿Cómo lo logramos? Si nosotros tenemos estos 3 estilos de liderazgo transaccional, el dejar hacer es el típico estilo, como le llaman algunos autores, laissez-faire, laissez-passer. Creo que es así. No sé francés. O el estilo club campestre. Es decir, hagan lo que ustedes quieren. Y acá el líder tiene una orientación excesiva hacia los empleados. Pero cuidado, hay que balancear. No existe
una orientación de los seguidores hacia el alcance de los objetivos de la organización. Por lo tanto, como es dejar hacer, resulta un estilo ineficaz para el ámbito organizacional. Luego pasamos a otro nivel, administración por excepción. Es un poco mejor que el anterior, pero sigue siendo ineficaz. ¿Y de qué trata este? Administración por excepción. Que el líder solamente interviene cuando hay problemas. Y en ocasiones ya es demasiado tarde. Se le considera ineficaz. Seguimos en la parte de liderazgo transaccional y está la recompensa contingente. Sencillamente es un poquito más eficaz, pero tampoco es completamente eficaz. El trabajador hace lo que está indicado en la descripción del puesto, más nada. Yo tengo un horario, yo cumplo mi trabajo, me pagan y eso es todo. No se logran esfuerzos adicionales. Luego pasamos ya a 4 aspectos relevantes que anteriormente lo expliqué, que son los aspectos del liderazgo transformacional. Y todo esto enmarcado en principios y valores éticos, obviamente. Este liderazgo transformacional, consideración individualizada, la parte de intelectualidad, la motivación y la influencia idealizada, considera qué es lo que logra la organización con estos 4 aspectos. Motivación y esfuerzo por parte de los seguidores. Pero ¿cómo observa la organización que tiene un liderazgo transformacional? Que tiene un líder transformacional. Por los resultados. Por los resultados que dan un balance general o por el comportamiento de ellos. Por las dos cosas. Porque vemos que cuando el estilo es transformacional y comprende estos 4 elementos, entonces nosotros tenemos organizaciones con elevados niveles de productividad, organizaciones con elevados niveles de eficiencia y eficacia. Tenemos seguidores satisfechos con la organización y con el cargo que desempeñan. Y sobre todo la parte moral es alta y es el reflejo. ¿Cómo se refleja? Con una cultura organizacional saludable y respirable. Aparte de eso, también este estilo de liderazgo transformacional permite disminuir los índices de ausentismo y de rotación y también permite la adaptabilidad a los cambios o a la resistencia de los cambios. Quiere decir que quienes ejercen estas 4 estilos, como estilo de largo podemos decir que es un estilo, obviamente, eficaz. Llegamos ahora a la parte del liderazgo transformacional hacia un liderazgo auténtico, que es una nueva tendencia, complementando el liderazgo transformacional. Y tenemos en primer lugar, los líderes auténticos, ¿sabes quiénes son? Los líderes auténticos son abiertos, son flexibles, son comprensibles, actúan de buena fe y están orientados obviamente con principios éticos. Igualmente, sus seguidores lo consideran personas éticas. ¿Por qué los seguidores consideran a los líderes transformacionales auténticos? Porque les tienen confianza. Ahora, la pregunta que nos puede interesar, ¿cómo se construye la confianza en líder transformacional auténtico? Yo no puedo decir confíen en mí, yo soy honesta. La confianza no se puede imponer. Tampoco se puede decir confíen en mí, porque las acciones hablan más que 1000 palabras. Por lo tanto, la confianza se gana con hechos más que con palabras. ¿Y cómo se construye en la organización? Porque nos interesa. Compartiendo todo tipo de información y que el líder comunique abiertamente a todos los niveles jerárquicos de la organización las diversas y cientos de decisiones que tienen implicaciones morales importantes en los trabajadores, que las comunique. Una comunicación descendente y ascendente fluida. Eso es un aspecto importante.
La confianza o falta de ella tiene ventajas y desventajas. Cuando se consigue la confianza, se consigue un cristal muy valioso, porque no podemos conocer a una persona un día y confiar en ella. Es el tiempo que determina y lo que hace esa persona en que confiemos en no. Pero una vez que se ha ganado la confianza de los seguidores, se debe cuidar como un cristal. Y eso conlleva a comportamientos de alto desempeño. ¿Qué pasa cuando se pierde la confianza? Como un cristal que al romperse, pues nunca será el mismo. Tenemos que cuidar la confianza. Porque cuando se pierde la confianza, se crea anarquía y comportamiento de bajo desempeño y tienen repercusiones, obviamente, en los niveles de productividad de la organización. Luego llegamos a la ética y al liderazgo, enmarcando el tema en la temática general de estas segundas jornadas. En primer lugar, dice, es sorprendente que la ética y el liderazgo hayan recibido tan poca atención. Y es cierto. Solamente en los últimos tiempos los investigadores han estudiado las implicaciones éticas. ¿En dónde? En el liderazgo. Pero antes estaban divorciados. ¿Por qué ahora se consideran los aspectos éticos? Por el auge que hay naciente en el área de la administración en cuanto a la ética y la responsabilidad social. Tenemos igualmente, la ética toca el liderazgo en varios aspectos. Los líderes transformacionales son considerados como personas, como una autoridad, como persona, porque se conducen y se guían con rectitud dentro de la organización. Por lo tanto, los seguidores le tienen confianza. Pero también están, y eso lo quiero aclarar, el líder maneja una dimensión de influencia, pero tienen que tener mucho criterio y conocimiento para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Qué tipo de influencia es? Si el líder transformacional es una autoridad como persona y se mueve por principios rectores de ética y de valores, no hay ningún problema. Pero si existe un líder que tiene un poder legítimo que le da el cargo y trata de imponer ese poder a sus seguidores de una manera autoritaria, no estaríamos hablando de un liderazgo transformacional. Igualmente, el líder que tiene influencia en los seguidores para que realicen un buen trabajo y el resultado de ese trabajo es con propósitos personales. Tampoco estamos hablando de un liderazgo transformador, porque las metas son compartidas y que el poder no existe. El poder legítimo que le da el cargo. Hablamos de poder basado en la confianza. Por lo tanto, confianza es un aspecto importante. Y compartir las metas, otro aspecto, características propias del liderazgo transformacional. Luego tenemos acá, Braiman dice, el contar con una visión ha sido una de las características más destacadas en el nuevo liderazgo. Una visión. Obviamente visión compartida, compromiso, cultura. Compartimos la visión, logramos y cambiamos cultura. Una nueva cultura donde todos estamos, si nos va bien a todos. Si salimos mal, todos estamos en esto. Pero también esto presupone que el líder debe cambiar cultura. Y no debemos olvidar que el liderazgo transformacional de alguna manera cambia cultura. Por lo tanto, ahí, ¿qué cultura va a cambiar? Porque va a cambiar, no personalidades, pero motivaciones, percepciones, expectativas, creencias, identidades. Y es un aspecto muy delicado porque lo va a cambiar para construir una nueva cultura organizativa. Pero vamos a ver si eso está enmarcado en un nosotros. No es lo que yo quiera, ¿qué es lo que quiere el grupo? Y eso es importante destacarlo. De esto
surgen tres aspectos que también los quiero dejar bien claros con respecto al liderazgo. El liderazgo es un proceso de influir en otras personas para que trabajen con nosotros y alcanzar mis objetivos. No, es un proceso de influencia para trabajar todos juntos, compartir misión y meta y alcancemos todos las metas. Ese es. Pero la dimensión que se maneja es la dimensión del liderazgo. Y es la dimensión específicamente de influencia. Y podemos influir de manera positiva y negativa. Y ahí ustedes que tienen que tener discernimiento, conocimiento, para que con espíritu crítico determinar cuál es lo más viable para ustedes. O cuál es lo más viable para ustedes como futuros líderes transformativos. Hay tres aspectos que son adversos. El líder que utiliza la dimensión de influencia para el control de ideas o el control ideológico. El líder que utiliza su influencia para la manipulación de la variable cultural. O el líder que trata de imponer la visión a sus trabajadores porque él ostenta un poder legítimo que le da el cargo en un momento determinado. Obviamente, esos tres aspectos no son características del líder transformacional. Por lo tanto, no son defendibles. Luego tenemos acá, el liderazgo no está libre de valores. Antes de juzgarse un líder eficaz, se deben considerar todos los medios que usó para alcanzar sus metas. Es decir, acá, el líder, el fin justifica los medios, sí, pero no. No, ¿por qué? Porque el fin no justifica los medios. Ahora, si los medios, las herramientas, las técnicas que utiliza el líder para alcanzar su propósito y ejercer un liderazgo eficaz son herramientas cargadas de valor, entonces podemos pensar que el fin justifica los medios, siempre y cuando los medios de que se vale el líder estén cargados de valor. Vemos la diferencia. Y es sustancial. Tenemos ahora líderes transformacionales. He traído acá ejemplos de líderes transformacionales. Y el primero es Gandhi, conocido por ustedes, y cuyos principios filosóficos quizás algunos lo tenemos como, pueden tenerlos como principios de filosofía de vida. Él liberó a su pueblo pacíficamente y afirmó tranquilamente que conseguiría la independencia de su pueblo sin recurrir a la violencia. ¿Por qué un líder transformacional? Motivó, inspiró, tuvo una influencia increíble, extraordinaria en sus seguidores, y los seguidores tenían confianza en él y logró su propósito y nos dejó, pues digamos, un legado, principio filosófico. Tenemos también otro líder, Martin Luther King. Pocos saben que Martin Luther King viajó a la India para aprender los postulados filosóficos de Gandhi a finales de los años 1950 aproximadamente. Y luego los llevó a su país y le sirvieron para sentar las bases de estrategia. ¿Para qué? Para defender los derechos civiles de la gente de color. Quiere decir que su estrategia está fundamentada en los principios filosóficos de Gandhi. Y a principios de 1960, él logró, el genio del doctor King logró los derechos civiles para la gente de color, sin recurrir a la violencia, principio filosófico de Gandhi. Y algo que en los estudios quiero compartir, fue uno de los premios Nobel más jóvenes de la historia. Tenemos también a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer extraordinaria que motivó, inspiró y creó alrededor del mundo y donde proclamó fundamentalmente que el liderazgo es servicio, pero que el servicio llega hasta el sacrificio por los seguidores y que hoy en día se le recuerda como una gran líder transformacional. Leo textual,
porque son palabras, dice, recordad, el papel del líder es servir. Es decir, identificar las necesidades legítimas de los demás y satisfacerlas. Las necesidades, no cuando uno quiera, sino cuando realmente nos necesiten. En este proceso nos veremos con frecuencia llamados a hacer sacrificio por aquellas personas, por aquellos seguidores a los cuales nosotros servimos. Servicio, sacrificio, necesidad, palabras clave. Tenemos también al doctor Óscar Belloso Medina, que le debemos un gran aplauso. Gracias a él estamos todos acá. Y fundamentalmente porque esta universidad nos dio la enorme oportunidad de autodescubrirnos como docentes. Y nos formó y nos sigue dando nuevas oportunidades. Porque hombre con gran visión, pero no era su visión, sino una visión compartida con todos los colaboradores. Y quizás la parte más significativa, aparte de lo que él dice que es importante, la parte más significativa es que lo vemos recorrer por los pasillos durante muchos años, alternando con todo tipo de personas y conversando y recogiendo inquietudes, saliendo de su oficina y compartiendo con los colaboradores. Quienes han trabajado 10, 15, 20 años, eso no se veía antes en las empresas. Ese es un modelo pues a seguir. Un hombre visionario que compartió fundamental y comparte la visión con todos los colaboradores, logrando la excelencia de nuestra máxima casa de estudio, por la cual nos debemos sentir muy, muy orgullosos. A continuación, sí quiero tomar unos 2 minutos con la anuencia de la líder de la Facultad de Ciencias Administrativas, un ejemplo de líder transformacional, que me va a permitir presentar un ejemplo en la vida personal. Cada uno de nosotros tiene un modelo de liderazgo transformacional. En mi caso, quiero compartir este modelo de líder transformacional, el señor Ernesto II Collado Rojas. Le doy las gracias a nuestra líder porque me permitió, y al comité por permitirme tomarme estos minutos, porque fue un inmigrante chileno que dejó con gran dolor su tierra, pero luego vino para quedarse porque consideró a Venezuela como su segunda patria. Nos enseñó a quererla y su mejor orgullo es que esta patria nos formó. Y yo soy el resultado de los procesos educativos de esta Venezuela querida. Inmigrante chileno que dejó grandes obras en su querida Venezuela, ayudando con pasión y generosidad a la comunidad venezolana, chilena y colombiana. Fue su mejor legado, aparte de 10 hijos, 30 nietos y 4 bisnietos. Hago esto. Gracias. Me disculpa, ahí está mi madre, 63 años de matrimonio, y finalizo porque me han permitido darle este pequeño homenaje a mi líder transformacional, mi padre, que falleció trágicamente hace pocas semanas. Y estoy acá porque nos enseñó en Teresa y porque a pesar de las adversidades tenemos que continuar. Tenemos otro gran líder. Miles y miles de seguidores lo siguen, lo han seguido y lo seguirán hasta nuestros días. Jesucristo. No hay liderazgo que se le iguale. Y él no tuvo poder legítimo que le da un cargo. No tuvo un poder legítimo, pero tuvo un enorme poder. ¿Basado en qué? En la confianza de las personas que lo seguían. Hasta hoy en día sabemos su historia.
a veces por tradición de nuestra familia y luego por convencimiento propio. Es el que nos apoya en tantos momentos adversos de nuestra vida y, como una vez nos dijo la profesora, nos enseña a seguir adelante con fortaleza. Él no tuvo poder, sino el poder basado fundamentalmente en la confianza. La esencia del liderazgo no es direccionar a un grupo para que nos sirva. El mensaje más importante es que el verdadero papel del líder es servicio. Direccionar un grupo, sí, pero para que nosotros le sirvamos. Tenemos un modelo de liderazgo, que lo explicaré brevemente, y donde parte de un eje donde la voluntad de querer hacer las cosas y la voluntad de las interrelaciones humanas, aspecto tan importante. El amor al prójimo, el servicio hasta el sacrificio por los demás y fundamentalmente el sacrificio cuando otras personas nos necesitan en cualquier momento. Tenemos la autoridad, pero no la autoridad que da el poder legítimo del cargo. Es una autoridad basada en la confianza. Y por último, construimos. Tenemos que pasar por todas estas etapas para realmente ser líderes transformacionales, auténticos y fundamentalmente éticos. Tenemos para acá el liderazgo transformacional y ya en las conclusiones finales. Gracias, profe. Ok, gracias, profe. Tenemos acá, como conclusiones finales, se necesitan líderes transformacionales, con capacidad de que sean auténticos, ustedes mismos, autodescubrirse, que actúen de buena fe y que actúen correctamente. El líder actúa sobre los recursos emocionales de las personas. Por lo tanto, si actúan ustedes como líderes con las personas que lo necesitan, debe ser sobre la base de igualdad, respeto y sencillez, fundamentalmente. Tenemos que el líder debe ayudar a otro a elevar su autoestima, ayudar a otro a que trasciendan sus propios propósitos, ayudar a otros para que crean en ellos mismos, ayudar a otros para que alcancen cosas que ellos jamás imaginaron que podían hacer. Las peculiaridades de las organizaciones que aprenden, el estilo de liderazgo transformacional es el ideal. Más que someter a sus colaboradores, busca compromiso, compartir la visión, un compromiso con la organización y cambiar cultura, aspectos importantes. Y tenemos, hoy por hoy, lo que se busca es ejercer un liderazgo que sea capaz de generar nuevos líderes. Cuando contratamos un líder, queremos que ese líder se multiplique. Y el líder puede estar en cualquier parte de la estructura organizacional. No importa que el cargo sea jerárquicamente muy bajito. Y a ese líder, ojalá que existan muchos líderes, pero no podemos subestimar a un líder. Liderazgo transformacional. En primer lugar, practicar la humildad. No es sentirse menos, sino pensar menos en uno mismo. Señores, nos necesitamos unos a otros. Las investigaciones arrojan que grandes empresas y medianas empresas y pequeñas empresas latinoamericanas predomina el exacerbado individualismo. Es como la falsa ilusión de que no nos debemos ni necesitamos a otra persona. En este mundo no estamos solos. Y sí les voy a decir algo, ya para ir concluyendo, como textual de Jay Hunster, que nos invita, cuando yo lo leí, invita a una reflexión. Si nos debemos nosotros a otras personas, estamos en las manos de otras personas. Y Hunter dice en su libro Paradoja del Liderazgo, no son nuestras manos las que nos reciben del vientre materno. No son nuestras manos las que nos alimentan cuando estamos pequeños. No son nuestras manos que nos recogen cuando niños y nos caemos. No son nuestras manos que nos abrazan y nos dan abrigo y nos dan seguridad. No son nuestras manos que nos alimentan. Hoy por hoy, no son nuestras manos
las que producen la comida. Y no son nuestras manos las que nos van a alimentar y nos van a cuidar cuando estemos viejos y enfermos. Y no serán nuestras manos que nos van a enterrar cuando yo me muera. Por lo tanto, nos necesitamos unos a otros. Ustedes, apreciados estudiantes, son la generación de relevo y tienen la difícil misión de luchar por este país y por un futuro mejor. Obviamente con esfuerzo y sacrificio para lograr las metas que se proponen. Queremos y hacen falta jóvenes como ustedes, jóvenes competitivos, que traduzcan intenciones en realidades y que nos señalen nuevos caminos a seguir. Igualmente, el cambio está en sus manos. Ustedes son los que tienen que buscar nuevos caminos. Lo que resta es la voluntad de trabajo y las ganas de hacerlo bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Ay, gracias por confiar en mí. Gracias. 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 Bueno, después de este rato tan emotivo, empezamos con las preguntas. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Ay, Inés. Buenas tardes. Soy Ana María Díaz. Ni siquiera es una pregunta, sino que en favor de lo que dice la profesora Collao, estoy de acuerdo de que nosotros somos un talento humano y tenemos competencia. Aquellas personas o empresas o líderes que dicen que no somos indispensables, que afuera pueden buscar otra persona para ocupar el cargo, señores, eso es falso. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios talentos y que cada uno de nosotros hacemos nuestros valores y nosotros mismos hacemos nuestras competencias. Aquella persona que pueda ocupar el cargo y que lo pueda hacer mejor, eso es falso. Yo sí creo en que cada quien somos líderes, de alguna manera u otra. No seremos en nuestras empresas, pero también somos en nuestras casas. Aquellos que somos padres y madres solteras, también somos líderes. Así que eso quedó en el pasado. Aquellas personas que creen que otra persona puede ocupar el cargo y que lo puede hacer mejor. Buenas tardes nuevamente, felicitaciones a todos los ponentes, a los organizadores, al profesor Antonio. Profesora Inés, le quiero hacer una pregunta con respecto a el liderazgo que normalmente estamos acostumbrados los venezolanos, un liderazgo más bien autoritario, ¿verdad? Donde se ha comprobado que el transaccional no funciona porque estamos acostumbrados a que nos dirijan y realmente no funcionamos de esa manera. ¿Cómo podemos manejar la resistencia que hay de la gente, de los empleados, hacia el cambio, hacia un liderazgo transformacional? Desde el transaccional al transformacional. Cuando ni siquiera aceptamos el transaccional. Sí, la resistencia al cambio es algo que se manifiesta en las organizaciones. De hecho, cuando estamos en nuestras casas, nos cambian algo, inmediatamente reaccionamos. Por lo tanto, el miedo a perder el trabajo hace que nos resistamos al cambio. Eso es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, existen modelos, el modelo de Lewin y muchos otros modelos, por nombrarte algunos, donde nosotros tenemos que ir por etapas, creando, si te señalo un modelo de Kurt Lewin, él dice que primero debemos descongelar los viejos paradigmas, pero para eso se necesita tiempo, una capacitación, para que dejes de pensar como has pensado siempre. Y luego, obviamente, viene una etapa donde tú vas a pensar en paralelo tu viejo paradigma y el nuevo modelo que tú quieres implementar, que en este caso sería el transformacional. Y la última etapa, que ya es el recongelamiento, es que el mismo individuo dice, tienes razón, yo venía pues actuando como un liderazgo transaccional, pero el transformacional es mejor.
pero son etapas, porque la mente cuando se acostumbra a pensar y forma paradigmas y modelos, y es muy difícil romper esos modelos. De hecho, ustedes son generación de relevo y son muy jovencitos. Capacitarlos a ustedes es como esculpir un diamante. Entre mayor es la persona, tiene más resistencia al cambio. Entonces tenemos que pensar que es posible los cambios, pero hay maneras de hacerlo. Y hay modelos para implementar los cambios en la organización. Entonces, dentro de también lo que se habla, el desarrollo organizacional, existen una serie de modelos para promover los cambios, pero van paulatinamente. Ahora, tenemos que pensar positivamente de que sí se pueden lograr, pero estamos trabajando con personas y la mente de las personas trabajan de una manera distinta a la diversificación o los aspectos técnicos o quizás financieros de una empresa. Son personas que sienten. Por lo tanto, tenemos que trabajarla paulatinamente y progresivamente de a poco hasta que ellos mismos acepten y se consideren capaces y acepten eso como una parte de su diario hacer dentro del ámbito organizacional. Ok, yo no tengo ninguna pregunta específica. Quería darle las gracias a las personas que organizaron esta jornada, porque no solamente nos están formando como profesionales, sino también como personas. Y eso pues hace que tengamos un crecimiento mayor, que tengamos como que un abanico más grande de oportunidades. Gracias por darnos la oportunidad porque nos estamos formando y si estamos aquí es porque queremos ser profesionales competitivos. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes nos están brindando a nosotros también.